Hola, hola querido amigo, querida hermana, ¿cómo estás? Es una alegría poder recibirte en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Como cada semana tratamos de obsequiar de diferentes temas, algunas alabanzas, y este canal es un canal de contenido bíblico y queremos regalarte el contenido de esta semana. Estamos iniciando la lección número 4 y ya entramos en el capítulo número 2. En la lección número 1 fue introductoria. La lección número 2 y 3 hablamos de Efesios 1 y ahora en la lección número 4 estamos iniciando ya el capítulo número 2 del libro o la carta a los Efesios y vamos a estar estudiando sus primeros 10 versículos. El autor, nosotros lo que estamos haciendo es regalarte en el libro de Efesios, el libro complementario, que es el libro que acompaña, que impulsa la lectura, el estudio de la escuela sabática, y esperamos que ese estudio diario que tú hagas lo puedas complementar con el contenido que te estamos obsequiando. El autor es muy interesante la forma en que lo describe. Él describe cómo en Éfeso, en el paso de los años, se empezó a enfriar la cristiandad allí. Él describe de que todo el culto de Artemisa, la diosa Artemisa, empezó nuevamente a fluctuar, empezó el comercio a equilibrarse, a estabilizarse, empezaron a las festividades a compartir como era antes y era raro, era rotulado de extraño, de apartado, el cristiano que marcaba la diferencia. Y él habla acerca de cómo esa rareza, lejos de marcar la identidad del cristianismo, podía ser un obstáculo para el ingreso de otras personas a las filas del cristianismo. El autor dice esto: entrar en la universidad de la ciudad para el nuevo año lectivo es un asunto delicado. Aunque eres joven, brillante y estudioso, tienes buenas razones para ser precavido. Hace unos años, tus padres se convirtieron al camino al cristianismo. Historias asombrosas que todavía se cuentan a menudo se remontan a esa época. Había relatos de milagros y sanaciones. Bastaba con tocar una túnica o un pañuelo. Por aquel entonces, los miembros del camino, como se los llamó así a los primeros cristianos, seguidores del Señor Jesús, tuvieron tanto éxito atrayendo conversos que los ingresos del gran templo de Artemisa cayeron en picada. Toda la industria del turismo también sufrió. En el anfiteatro estalló un gran alboroto que provocó muchos dolores de garganta a los ciudadanos que gritaron durante 2 horas: «Grandes Artemisa de los Efesios, grandes Artemisa de los Efesios». Es probable que no fueran buenas relaciones públicas para la incipiente secta, pero la cuestión es la siguiente. Por aquel entonces, el cristianismo era influyente, lo más novedoso, una fuerza a tener en cuenta. Ser miembro del camino tenía cierto prestigio, influencia y reputación. Con los años, la vida ha vuelto a la normalidad. Las peregrinaciones al templo de Artemisa han vuelto a sus niveles habituales. Los santuarios de plata de la diosa vuelven a venderse a buen ritmo. El festival de primavera en honor a Artemisa, de un mes de duración, vuelve a estar muy concurrido. Sus competiciones atléticas, espectáculos teatrales, conciertos musicales y suntuosos banquetes son tan gloriosos y concurridos como siempre. Todas las mejores bandas tocan sus canciones en los desfiles. Las letras de las canciones más populares le cantan lealtad. Las grandes empresas patrocinan sus banquetes y se regodean en su lealtad. Si eres sincero, sientes el impacto de todo esto. Ser miembro del camino, seguidor del Señor Jesús, ya no tiene la influencia de antaño. Ya no abre puertas, sino que las cierra. Adorar al Señor Jesús es arriesgarse a convertirse en una paria, además de empobrecerse. Entonces, fue natural que comenzaras a considerar estrategias de afrontamiento, formas de suavizar los límites de tu identidad cristiana. ¿Es realmente malo asistir a una de sus fiestas de vez en cuando para beber sus libaciones? Tal vez tu testimonio acerca de Jesús sería mejor recibido si no fueras tan raro.
tan fuera de tono con la cultura que te rodea. Incluso te has perdido el estudio bíblico de los viernes por la tarde, el que se celebra discretamente en casa de un discípulo, con invitados que entran por un callejón trasero. Sin embargo, te has enterado de que ha llegado una carta de Pablo, el gran apóstol que predicó el cristianismo aquí por primera vez. Tíquico, un estrecho colaborador de Pablo, ha llegado a la ciudad y compartirá el mensaje de Pablo interpretando la carta en lugar de limitarse a leerla. Será casi como ir al propio Pablo, así que te introduces sigilosamente por el callejón con la necesidad de renovar tu identidad cristiana y entras a la iglesia que funciona en esa casa. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesús, abrazos, buena comida. Luego, con el grupo reunido y en silencio, Tíquico se pone de pie para la presentación. Escuchas estas palabras. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. En ellos anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Esto está en Efesios 2, los versículos 1 al 3. Con el paso del tiempo, en la iglesia de Éfeso comenzó a mermar la espiritualidad y la fortaleza cristiana en la iglesia de Éfeso. Los hermanos empezaron a moldarse a las costumbres de su cultura, comenzaron a bajar los brazos y su fe estaba a punto de desmayar. En el capítulo 3, el apóstol habla de que escribe esta carta para que ellos no desmayen. Y lo que va a hablar, algunas cuestiones principales del versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2 de la carta a los Efesios, es justamente 3 aspectos del abandono a la fe cristiana. Primeramente va a hablar acerca de cómo Satanás, el gran tentador, los ha atacado fuertemente. Y lo que también va a agregar el apóstol Pablo es cómo las costumbres, el hábito antiguo, vuelve a revivir. Y el otro aspecto que destaca el apóstol Pablo es la nueva vida que hay en Cristo. Nosotros, cuando estábamos sin Jesús, estábamos destinados a andar en la mortandad de la oscuridad. Estábamos destinados a caminar en las tinieblas. Esa era nuestra costumbre. Creíamos que eso era lo normal, de que nosotros andemos en el camino de la impiedad. Era lo normal que había en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, estando en esa condición, el Dios de los cielos vio su condición y los amó, dice Efesios 2, con un amor tan grande que decidió darles vida cuando aún su condición era de muerte. El riesgo que describe el apóstol Pablo es que nosotros podemos descuidar la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Esa vida puede estar siendo dejada de lado o puede estar disminuyendo mi espiritualidad por el simple entorno en el cual yo vivo. Tenemos que descubrir cuáles son los elementos, los instrumentos que emplea el adversario para colocarnos en una lejanía enmarcada de la presencia de Dios. Nosotros podemos correr el riesgo, queridos amigos, de dejarnos influenciar por las cosas de nuestros hábitos, de nuestra cultura, de nuestro estilo de vida, a tal punto de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ojalá que esa no sea nuestra experiencia. Ojalá que nosotros podamos despertar, que podamos ser conscientes de los caminos que teníamos antes y ser ahora precavidos en los caminos nuevos que Dios quiere que andemos. Deseamos de nuestro canal que puedas luchar en tu vida cristiana. La vida cristiana es una vida de perseverancia. Jesús lo dijo así: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí está la paciencia de los santos, dice el profeta Juan. La perseverancia es el aguante, la resistencia. Tienes que resistir. Lamentablemente la iglesia de Éfeso había
había mermado su vida espiritual, y el apóstol Pablo destaca el proceso de su conversión. Que Dios te bendiga ricamente. Acompáñanos en esta semana en este estudio que va a ser maravilloso. Dios nos va a hablar de cómo Él nos ha rescatado en nuestra situación alarmante que teníamos en el pasado. Que tengas un lindo lunes, que inicies bien la semana, que Dios sea contigo y nos vemos en algún próximo videito si el Señor lo permite. Chau, chau.